Buen día para todos. En este video te mostramos cómo construir diagramas termodinámicos, específicamente de temperatura versus volumen y presión versus volumen. Utilizaremos Python y diferentes librerías de Python para cálculo científico, como NumPy, Matplotlib, SciPy y Coolprop. La primera parte reproduce los cálculos y visualizaciones presentados en el video proporcionado por el canal Tutorías de Química, cómo construir el diagrama de temperatura-volumen de Van der Waals en Google Colab. Nosotros iremos paso a paso, implementamos la ecuación de Van der Waals, calculamos volúmenes de saturación y aplicando la regla del área de Maxwell y generaremos las curvas que representan el cambio de fase. Después, compararemos este modelo con la ecuación de Redlich-Queibon, que introduce correcciones más realistas y con valores de referencia obtenidos desde Coolprop. Veamos una muestra de cómo la programación científica nos permite visualizar e interpretar el comportamiento de los gases reales. Si alguna vez imaginaste cómo se ve todo esto en código, aquí te lo cuento y te lo muestro. En esta primera parte del proyecto, implementamos la generación de un diagrama temperatura versus volumen para el agua, específicamente, utilizando la ecuación de estado de Van der Waals. Esta ecuación corrige el modelo del gas ideal al considerar tanto el tamaño finito de las moléculas como las fuerzas de atracción intermoleculares. Para desarrollar el código, comenzaremos importando las siguientes librerías. NumPy as NP, que se utiliza para operaciones numéricas vectorizadas y la creación de arreglos. Matplotlib Pilot como PLT, para construir visualizaciones del comportamiento termodinámico. SciPy Optimize, desde donde importamos Newton, que permite resolver ecuaciones no lineales mediante el método Newton-Raphson. SciPy Integrate, desde donde utilizamos QUAD, una función que implementa integración numérica por cuadratura adaptativa. A continuación, definimos la función Van der Waals temperatura, que calcula la temperatura de un fluido en función de su volumen molar y su presión, utilizando la ecuación de Van der Waals despejada para T. Donde la fórmula utilizada es T es igual a 1 sobre R multiplicado por el paréntesis que contiene la presión más la constante A sobre el volumen específico al cuadrado. Todo eso por el volumen específico menos la constante B. Esta fórmula corresponde a una forma despejada para la temperatura a partir de la ecuación original de Van der Waals, una versión modificada de la ley de los gases ideales que busca representar de manera más precisa el comportamiento de los gases reales. Esta ecuación surge de reorganizar la forma clásica, como mencioné, donde A representa la intensidad de las fuerzas atractivas entre moléculas y B corrige el volumen disponible al gas debido al volumen propio de las partículas. En esta función utilizaremos las propiedades críticas del agua, la temperatura crítica de 647 Kelvin y la presión crítica de 22.06 megapascales. Con estas propiedades y la constante universal de los gases reales, calculamos los parámetros característicos de Van der Waals A y B. Recordemos que son constantes propias de cada sustancia, las cuales introducen correcciones por fuerzas intermoleculares y por el volumen propio de las moléculas, por lo tanto son respectivamente para cada elemento. Posteriormente, generaremos la función solve_polinomio. Esta función permite encontrar las raíces reales de la ecuación cúbica de Van der Waals en su forma estándar. Para ello, construimos el polinomio a partir de las constantes A, B, R, T y P y utilizamos n.polite para definir el polinomio. Luego obtenemos sus raíces con punto R, que nos devuelve todos los valores del volumen específico que satisfacen esa ecuación.
En condiciones de saturación, la ecuación de Van der Waals puede presentar tres raíces reales que corresponden al volumen del líquido saturado y de vapor saturado, y una tercera intermedia no físicamente estable, pero ordenamos las raíces y extraemos el volumen líquido y el volumen del gas según su valor, siendo el más pequeño el líquido y el mayor el vapor. Luego implementamos la función presión de saturación, que nos permite encontrar la presión de saturación a una temperatura dada, aplicando la regla del área de Maxwell. Esta regla establece que en equilibrio de fases, el área encerrada entre la curva de Van der Waals y la línea de presión de saturación entre los volúmenes BL y BG debe ser igual por encima y por debajo de dicha línea. Para resolver esta condición de igualdad de áreas, definiremos una función auxiliar que representa dicha diferencia. Integramos numéricamente esa diferencia entre BL y BG usando QUAD, y usamos el método de Newton para encontrar la presión, presión de saturación, que anula esta integral, lo cual representa el equilibrio. Bueno, también definimos la función temperatura de saturación, la cual resuelve el problema inverso de cada presión, determina la temperatura a la cual esa presión es de saturación. Esto se logra nuevamente aplicando Newton-Raphson y tomando como función objetivo la diferencia entre la presión dada y la calculada con presión de saturación. Con estas funciones implementadas generamos un conjunto de temperaturas en el rango 273 Kelvin a 647 Kelvin, y para cada una de ellas calcularemos el volumen del líquido y el volumen del gas. Esto nos permite construir las curvas del líquido y vapor saturado que forman el domo en cambio de fase de cada diagrama. Finalmente, usamos n.p-Lensman, se traduce como rango lineal. Esta función de NumPy, una biblioteca que crea un array, una matriz unidimensional de números igualmente espaciados dentro de un intervalo definido, especifica el valor inicial, el valor final para definir un arreglo de volúmenes molares entre 1 y 1000 centímetros cúbicos sobre mol. Calculamos las temperaturas usando la función BW sub T para varias presiones de saturación y graficamos las curvas correspondientes. Además, trazamos líneas horizontales entre BL y entre BG. La escala logarítmica en el eje del volumen nos va a permitir visualizar con claridad las diferencias entre las regiones del líquido comprimido, mezcla bifásica o mezcla líquido-vapor y vapor. Este diagrama nos da una visión general del comportamiento del agua según el modelo de Van der Waals y nos permite identificar las limitaciones del modelo, como la predicción inexacta del domo de saturación, que será contrastada más adelante con otros modelos y otros datos reales. Compilamos y podemos verificar. Para la parte 2, tenemos que en esta ecuación, parte de él, realizaremos un análisis comparativo entre diferentes modelos termodinámicos para el cálculo de volumen específico del agua, nuevamente, considerando distintas condiciones de presión y temperatura. Además de la ecuación de Van der Waals ya empleada, incluimos la ecuación de estado de Redlich-Kwong y utilizamos datos obtenidos de la base de datos de Coolproof para como referencia. Comenzamos instalando las bibliotecas de Coolproof
y termo, necesarias para obtener propiedades termodinámicas precisas y para implementar ecuaciones de estado de termo.eos. A continuación importamos props SI desde coolprop.coolprop para acceder a propiedades como densidad, presión, temperaturas, volumen molar, entre otras. Por lo tanto, para esta vez tendremos en cuenta las constantes del coolprop y de termo. Desde termo.eos permite implementar la ecuación de Van der Waals también. Las librerías NumPy, Pandas, Matplotlib, Pilot y Multiply Locator para procesamiento de datos, visualización y configuración avanzada de datos. Definimos la función RK con temperatura crítica, presión crítica y R que implementa la ecuación de estado de Redlich-Kwong. Esta es una mejora sobre la ecuación de Van der Waals, ya que introduce una dependencia más realista de la constante A con la temperatura a través de una raíz cuadrada T en el denominador, lo cual mejora el comportamiento predictivo a altas temperaturas. En esta función calculamos los coeficientes A y B propio de Redlich-Kwong a partir de las propiedades críticas y la constante de los gases. Reescribimos la ecuación en forma cúbica en volumen molar y resolvemos sus raíces reales con np.roots. Filtramos las raíces físicas seleccionando la raíz real positiva mayor a B y la devolvemos como volumen molar en metro cúbico sobre kilogramo. Luego definimos un conjunto de condiciones T y P con diferentes temperaturas en grados centígrados y presiones en kilopascales. Convertimos estos arreglos de temperatura y presión y utilizamos diferentes métodos para calcular el volumen específico en cada caso. Aplicamos ley de los gases ideales, donde R es la constante específica del agua y T es la temperatura en Kelvin, por eso más 273.15. Esta aproximación es válida a bajas presiones y altas temperaturas. El modelo del gas real corregido con Z, usamos coolprop para obtener este Z y el factor que mide la desviación del comportamiento ideal. Esto mejora la precisión en condiciones reales. Para el modelo de Van der Waals, empleamos la función BDW nuevamente del paquete de termo, esta vez, junto con las propiedades críticas de coolprop. Según la fase predicha por el modelo líquido, vapor o mezcla, seleccionamos el volumen específico correspondiente, volumen líquido o volumen del gas. Los valores se transforman a unidades de metro cúbico sobre kilogramo a partir del volumen molar en metro cúbico sobre kilomol. Para el modelo de Redlich-Kwong aplicamos nuestra función RK sub B ajustando las unidades de presión de pascales a kilopascales y usando el valor de R en kilojoule sobre kilomol por Kelvin multiplicado por la masa molar. El volumen específico se calcula dividiendo el volumen molar por masa y convirtiendo a metro cúbico sobre kilogramo. Tengamos presente que el volumen específico se nos presenta sobre una masa o un volumen sobre una masa. Para los datos de referencia al coolprop usamos la relación B igual 1 densidad por sobre la fracción de R, con la densidad obtenida directamente desde el coolprop obtenida considerada como valor de referencia o valor tabla. Para el cálculo del error porcentual directo desde las tablas, comparamos cada modelo respecto a los datos de coolprop calculando el error porcentual absoluto para cada método, lo que permite evaluar la precisión de las ecuaciones de estados en diferentes condiciones. Para Van der Waals, para ideal con Z, ideal y Rayleigh
K-Wong. Con estos resultados generamos una tabla usando pandas que se resumen las condiciones de presión y temperatura, los volúmenes específicos estimados por cada modelo, el valor de referencia y los errores porcentuales respectivos. Finalmente, realizamos la gráfica de visualización. Creamos una gráfica, un diagrama de temperatura-volumen específico con escala logarítmica en el eje del volumen, donde se incluyen las curvas de saturación obtenidas desde Coolproof, tanto para el líquido saturado como el vapor saturado, los puntos obtenidos por cada modelo para las condiciones analizadas y varias isobaras, es decir, que estas líneas a presión constante que se construyen combinando datos de equilibrio y de la zona de vapor sobrecalentado. Los puntos obtenidos por cada modelo para las condiciones analizadas y varias isobaras. Esta representación permite observar con claridad cómo cada modelo se comporta en diferentes regiones: gas ideal, líquido comprimido o subenfriado, mezcla bifásica o mezcla líquido-vapor y vapor sobrecalentado. Además, permite identificar cuáles ecuaciones de estado se acercan más al comportamiento real del agua en cada zona. En conclusión, esta comparación muestra que aunque los modelos como Van der Waals y Redlich-Kwong presentan mejoras sobre el gas ideal, existen desviaciones considerables en ciertas condiciones. La incorporación del factor de comprensibilidad y el uso de bases de datos como Coolproof se vuelve esencial para lograr precisión en aplicación de termodinámicas reales. Finalmente, para cerrar, les muestro la compilación y cómo logramos construir e interpretar un diagrama de temperatura y volumen del agua utilizando tanto la ecuación de Van der Waals como la ecuación de estado de Redlich-Kwong. Todos estos datos comparados frente a una base de datos que es Coolproof, que se entiende que es de alta precisión. La implementación de ambos modelos evidenció sus limitaciones y fortalezas. La ecuación de Van der Waals permite presentar el comportamiento cualitativo del equilibrio líquido-vapor, pero con errores significativos en ciertas regiones, especialmente cerca del punto crítico. Por otro lado, la ecuación de Redlich-Kwong, aunque más compleja, mostró mejoras ajuste cuantitativo, sobre todo en condiciones de vapor sobrecalentado, complementando el análisis incorporado al modelo del gas ideal, con y sin corrección por el factor de comprensibilidad Z, confirmando que esta aproximación solo es válida en rangos de bajas densidades y altas temperaturas. Finalmente, integramos todos los resultados en un solo gráfico que permitió visualizar la evolución del volumen específico con la temperatura para distintos métodos y cuantificamos sus errores porcentuales respecto a los datos reales, lo cual fortaleció nuestra comprensión del comportamiento de los modelos y condiciones reales y esperamos lo mismo con ustedes. Con esto finalizamos nuestro proyecto y esperamos que esta implementación haya demostrado cómo la programación aplicada a la termodinámica permite analizar, comparar y visualizar el comportamiento de distintos modelos de estado. Gracias por ver este video. Si tienen preguntas, sugerencias o desean el código completo, no duden en dejar un comentario. Muchas gracias.